Las mañanas empiezan temprano en Nueva York. Margaret Clark se despertó antes de que sonara la alarma y miró por la ventana. Los rascacielos de Manhattan brillaban bajo el sol de la mañana. Cada vez que veía esta vista, recordaba lo lejos que había llegado. «El lunes otra vez», suspiró Margaret mientras se levantaba de la cama. Como directora de marketing de la agencia de publicidad Lewis & Clark, ya se había convertido en una figura respetada en la industria. Sus ideas y liderazgo habían guiado campañas exitosas para muchas marcas famosas. Como resultado, su cuenta bancaria había crecido de manera constante. Sin embargo, sus ahorros parecían disminuir constantemente. Mientras preparaba café, Margaret tomó su teléfono inteligente. Hubo un nuevo mensaje de su madre. «Maggie, el alquiler de Britney vence pronto y mi refrigerador se estropeó. Necesito comprar uno nuevo. ¿Podrías transferirme el dinero antes del fin de semana? Te amamos». Margaret miró fijamente la pantalla y en silencio tomó un sorbo de café. Habían pasado 5 años desde que comenzó a apoyar económicamente a su madre, Carol, y a su hermana, Britney. Después del divorcio de sus padres, su padre se volvió a casar con otra mujer y se mudó a la costa oeste, dejando atrás a Carol y Britney. En ese momento, Margaret acababa de recibir su primer gran ascenso en la agencia de publicidad y pensó que podría ayudar a su madre y a su hermana. Se suponía que sería asistencia temporal, pero ahora estaba pagando el alquiler completo del apartamento de su madre y su hermana y la mayor parte de sus gastos de manutención. La propia Margaret vivía en un apartamento de Manhattan que no era nada barato y tuvo que invertir en actividades sociales y en el vestuario necesario para su trabajo. Los fondos para su sueño de fundar su propia empresa de consultoría de marketing se acumulaban muy lentamente. Mientras respondía el correo electrónico, Margaret pensó: probablemente necesite otros 3 años hasta que pueda crear una lista de clientes suficiente y asegurar un ingreso estable. En el tren hacia la oficina, Margaret comprobó su horario. Hoy tenía una reunión importante con el director ejecutivo y necesitaba preparar una presentación para un nuevo cliente. Tomó otro sorbo de café y respiró hondo. Por muy cansada que estuviera, tenía que estar perfecta en el trabajo. Su salario no sustentaba a una sola persona, sino a 3. «Margaret, esta presentación no sirve. Necesitamos más impacto», dijo la directora ejecutiva Jennifer Ross mientras dejaba los documentos sobre el escritorio y miraba a Margaret. «¿Puedes reelaborarlo mañana?» «Por supuesto», sonrió Margaret, pero por dentro estaba gritando. Tenía planes para cenar con su madre y su hermana esta noche. Ella no pudo cancelar. La semana pasada ya había incumplido una promesa por motivos de trabajo y tuvo que escuchar las quejas de su madre por teléfono durante 1 hora. «Haré que funcione». De vuelta en su oficina, Margaret respondió a una llamada telefónica. Era de Britney. «Oye, Maggie, esta noche vamos a ese restaurante italiano, ¿verdad? Me moría por su tiramisú. Ah, y encontré un bolso nuevo. Es tan lindo, verde esmeralda, perfecto para nuestro viaje a Hawái». Margarita cerró los ojos. ¿Viaje a Hawái? Sí, había prometido enviar a su madre y a su hermana a Hawái como regalo de cumpleaños. Estaba demasiado ocupada con el trabajo para ir ella misma, pero quería que ellos lo disfrutaran. «Genial, Britney, pero hablemos de ello durante la cena. Estoy abrumado por el trabajo». «Entendido, pero no llegues tarde. Mamá también lo está esperando». Esa noche, Margaret finalmente llegó al restaurante. Ya llevaba 1 hora de retraso. «Lo siento mucho, la reunión duró mucho». Su madre, Carol, agitó la mano con desdén. «Está bien, Maggie. Ya pedimos vino para ti también». Carol tenía más de 60 años, pero gracias a costosos tratamientos de belleza y un meticuloso peinado, parecía 10 años más joven. Britney tenía el mismo cabello rubio y ojos azules que Margaret y siempre estaba consciente de la moda. «Entonces, Maggie, ¿cómo va ese nuevo proyecto?», preguntó Carol, inclinando su copa de vino. Margarita respiró hondo. «Para ser honesto, no va bien. Al director general no le gustó el plan actual y tendré que rehacerlo mañana». «Eso es difícil», dijo Carol, pero rápidamente cambió de tema. «Hablando de eso, Britney, cuéntale sobre tu nuevo novio». El rostro de Britney se iluminó. «Oh, Jason, es un banquero de inversiones. El otro día me compró un collar de Tiffany's». Margaret bebió su vino en silencio. Estaba acostumbrada a que no la tomaran en serio. Sus preocupaciones, después de todo, no eran ella la que recibía apoyo, sino la que la apoyaba. «¿Y tú, Maggie? ¿No has conocido a nadie agradable?», preguntó su madre.
Mamá, estoy demasiado ocupada con el trabajo para conocer a alguien, sonrió Margaret. Además, ahora mismo estoy. ¿Ves? Te lo dije, interrumpió Britney. A Maggie le encanta trabajar, pero deberías empezar a pensar en ello pronto. No te estás haciendo más joven. Durante el resto de la cena, la conversación giró principalmente en torno a la vida amorosa de Britney y los rumores del círculo social de Carol. Como de costumbre, Margaret se hizo cargo de la cuenta. Nos vemos la semana que viene, Maggie. Carol besó a su hija en la mejilla. Y no te olvides del frigorífico. No lo haré, mamá. De vuelta en su apartamento, Margaret trabajó hasta bien entrada la noche revisando la presentación. Frotándose los ojos cansados, abrió su aplicación bancaria y transfirió $500 a la cuenta de su madre para el refrigerador y también pagó el alquiler del apartamento de su hermana. Algún día tendré mi propia empresa, se tranquilizó Margaret. Solo un poco más de paciencia. Pero no sabía cuánto duraría ese poco más. La misma rutina la esperaba mañana. Mientras recostaba su cuerpo cansado en la cama, Margaret continuó posponiendo sus sueños poco a poco por el bien de su amada familia. La oficina de Margaret estuvo llena de actividad desde primera hora de la mañana. La campaña de la marca líder en cosmética, la nueva línea de Bella Beauty, estaba llegando a su clímax. Este proyecto tenía el potencial de ser un punto de inflexión en su carrera. El éxito podría conducir a un ascenso, pero el fracaso podría significar no solo un recorte salarial, sino incluso poner en peligro su puesto. Todos, escuchen. Margaret alzó la voz en la sala de conferencias. Solo nos quedan unas horas hasta la presentación. Apurémonos con las comprobaciones finales. Los miembros del equipo creativo asintieron y regresaron a sus tareas. Margaret se dirigió a la sala de descanso y respiró hondo. Durante las últimas 3 semanas apenas había dormido. Solo volvió a casa para cambiarse y descansar unas horas. Aún así, nunca faltó el apoyo financiero para su madre y su hermana. «Estarás bien». Su asistente, Jessica, puso una mano en su hombro. «Esta presentación es perfecta». «Gracias». Margaret estaba a punto de sonreír cuando su teléfono inteligente vibró. Era un mensaje de Britney. «Emergencia. Llámame de inmediato». Margarita frunció el ceño. Las emergencias de su hermana solían ser cosas como encontrar un traje nuevo o ser invitada a una fiesta con amigos. Sin embargo, justo antes de la presentación, no quería preocuparse más. «Te llamaré más tarde», respondió brevemente y puso su teléfono inteligente en modo silencioso. Justo antes de que comenzara la presentación, Margaret se tomó un momento para visitar el baño durante un breve descanso. Su reflejo en el espejo parecía cansado, pero el maquillaje lo disimulaba bastante bien. Al revisar su teléfono inteligente nuevamente, vio que Britney había enviado varios mensajes seguidos. «Maggie, algo terrible ha sucedido. ¿Por qué no respondes? Somos familia. Necesito dinero. $2,000 para mañana». Margarita suspiró. La típica Britney. Incluso en ese momento, antes de su presentación, su hermana priorizó sus propios problemas. De hecho, apenas la semana pasada, había enviado $11,000 para otra emergencia. Necesidades de compras. Quizás debido a la fatiga, comenzaron a aflorar emociones que normalmente reprimiría. Podría ser considerado una sola vez con mi día importante también. Al mirar las notificaciones de su teléfono inteligente, vio una de Instagram. Britney había iniciado una transmisión en vivo. ¿Por qué ahora?, se preguntó Margarita. Pero, curiosa por saber qué estaba haciendo su hermana, abrió la aplicación. En la pantalla estaban Britney y su madre, Carol. Los dos estaban sentados en el costoso sofá que Margaret les había regalado el mes pasado, bebiendo vino. Se escucharon risas. «Entonces, ¿cuánto le dijiste a Maggie?», preguntó Carol. $2,000, respondió Britney con una risita. En realidad, $11,000 serían suficientes, pero si recibo más, puedo ir a mi próxima cita de manicura y al día de spa. Bien pensado, respondió Carol, inclinando su copa de vino. Ella es tan ajena a estas cosas, lo que nos funciona bien. Margaret jadeó. Su corazón comenzó a acelerarse. Ella era verdaderamente el cajero automático definitivo. Britney continuó. «Vayamos a Hawái con el dinero de la hermana mayor otra vez. La última vez obtuvimos una mejora de hotel, pero esta vez tal vez deberíamos pedir boletos de avión en primera clase también». Ella ni siquiera se dará cuenta. Ella es tan despistada. Carol se rió a carcajadas.
Dijo que está ahorrando para su propio sueño, pero mientras estemos cerca, ese día nunca llegará. Algo se rompió en la mente de Margaret. Pagaba un alquiler más alto por su hermana que por su propio apartamento y también cubría los gastos de manutención de su madre. Poco a poco había ido agotando sus ahorros, destinados a perseguir su propio sueño, mantener a su familia. Britney de repente se acercó más a la pantalla. Oh no, olvidé finalizar la transmisión en vivo. La pantalla se oscureció. Margaret se quedó helada. Le tomó unos segundos aceptar la realidad que tenía ante ella. Su querida familia, especialmente su hermana Britney, la veía como nada más que un cajero automático, una fuente de dinero. Solo notó las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando su asistente Jessica llamó a la puerta del baño. «Margaret, estamos a punto de empezar. Ya voy». Margaret se obligó a hablar, mirándose en el espejo del baño. «Sé profesional», se dijo a sí misma. «Concéntrate en el trabajo ahora y en las emociones después». Margaret sacó su teléfono inteligente y abrió silenciosamente su aplicación bancaria. Eliminó la configuración de transferencia automática a las cuentas de su madre y su hermana y bloqueó sus contactos. La acción se sintió sorprendentemente tranquila. Cuando Margaret regresó a la sala de conferencias, tenía los ojos rojos, pero nadie dijo nada. Extendió sus materiales y comenzó la presentación. Las palabras salieron automáticamente. En su mente daban vueltas pensamientos sobre la relación que había construido con su familia, su papel y su futuro. La presentación fue un éxito. El cliente quedó satisfecho con el plan y firmó el contrato en el acto. Los miembros del equipo estaban emocionados y la invitaron a celebrar, pero Margaret declinó cortésmente. «Hoy me iré un poco antes. Gracias a todos, de verdad». Al regresar a su apartamento, Margaret se desplomó en su cama. Finalmente, el dique de emociones se rompió y ella lloró en voz alta. El dolor de la traición, la ira y, sobre todo, la tristeza la embargaban. «¿Por qué?», ella cuestionó. «¿Por qué me usaste así?». A medida que la noche avanzaba, una determinación comenzó a crecer en el corazón de Margaret. Nunca más se dejaría utilizar. A la mañana siguiente, cuando Margaret se despertó, sentía la cabeza tan pesada como el plomo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la garganta seca. Aún así, se levantó y abrió la ventana. Era la misma escena matinal neoyorquina de siempre, pero algo era diferente. Era ella misma. Al mirar su teléfono inteligente, vio docenas de mensajes no leídos de su madre y su hermana. Margaret los leyó, pero no respondió. En cambio, abrió un expediente que había estado cuidando durante mucho tiempo. Era un plan de negocios para su propia empresa de marketing, Margaret Clark Consulting. Durante 5 años había estado esperando poder llevar a cabo este plan. Había dejado en suspenso sus sueños para su familia. «Suficiente», susurró. «Es hora de vivir mi propia vida». En lugar de dirigirse a la oficina, Margaret se reunió con su jefa Jennifer y presentó su renuncia. «He estado pensando en esto durante varias semanas», dijo Margaret en voz baja. «Quiero independizarme y montar mi propia empresa de consultoría». Jennifer pareció sorprendida, pero rápidamente mostró comprensión. «Honestamente, lamento que te vayas, pero puedes hacerlo. Te presentaré a los clientes». «Gracias», sonrió Margaret. Había una sensación de liberación en esa sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Durante las siguientes 2 semanas, Margaret trabajó incansablemente para sentar las bases de su nueva vida. Encontró un apartamento más pequeño y asequible y comenzó a prepararse para mudarse. Sus ahorros finalmente se estaban utilizando para su propósito original. Ahora que había dejado de mantener a su familia, el contacto de su madre y su hermana continuó incesantemente, llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos e incluso intentos de comunicarse con ella a través de conocidos mutuos. Sin embargo, Margaret no respondió. En cambio, concertó una cita con un consejero psicológico. «Te estaban utilizando», dijo el doctor Reyes suavemente. «Pero quizás también aceptaste ese papel en tu relación con ellos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Margarita. «Tu deseo de ser amado y reconocido puede haberte llevado a satisfacer todas sus demandas. Ellos necesitaban tu dinero y tú necesitabas su afecto. Es algo poco saludable». «Dependencia». Margaret consideró profundamente estas palabras. De hecho, había buscado gratitud y reconocimiento por parte de su familia, pero nunca fue genuino. Solo el dinero que ella les proporcionó tenía valor para ellos. El día que se mudó a su nuevo apartamento, Margaret contempló la vista desde la ventana. No era tan grandioso como el rascacielos anterior,
pero estaba contenta con ese pequeño espacio. Esta fue su propia elección. El primer espacio de oficina de Margaret Clark Consulting fue un pequeño espacio de trabajo compartido en Brooklyn. Solo un escritorio, una computadora y su pasión. Eso era todo lo que tenía. Este es el verdadero comienzo, dijo, mirando la pizarra vacía. El primer mes fue duro. Encontrar clientes era difícil y los ingresos eran inestables. A veces se arrepentía de haber dejado su anterior trabajo estable, pero Margaret no se daba por vencida. Trabajaba hasta altas horas de la noche, asistía a eventos de networking y dependía de referencias de antiguos colegas. Finalmente, consiguió su primer cliente importante. Era una marca de cosméticos emergente llamada The Bloom Organics. La fundadora, Sophia, quedó impresionada con la presentación de Margaret. «Me encanta tu pasión y creatividad», dijo Sophia mientras firmaba el contrato. «Quería trabajar con alguien como usted en lugar de con una agencia grande». Esa noche, Margaret celebró esta pequeña victoria. Abrió sola una botella de champán y brindó por el futuro de su empresa. Su teléfono sonó y el nombre de su hermana apareció en la pantalla. Margaret dudó por un momento, pero no quería que nada arruinara su victoria esta noche. Ella ignoró la llamada y salió al balcón para respirar profundamente. La Margaret anterior habría contestado el teléfono de inmediato y habría intentado satisfacer cualquier demanda, pero ahora era diferente. Estaba empezando a comprender que su valor no se trataba solo del dinero o de lo que podía dar. Una verdadera relación familiar se basa en el respeto y el amor mutuos, no en la explotación unilateral. A la mañana siguiente, Margaret se despertó sintiéndose más ligera que en mucho tiempo. Las heridas no habían sanado del todo, pero la fuerza para seguir adelante estaba floreciendo. Cogió su teléfono inteligente y vio nuevos mensajes de su madre y su hermana. De alguna manera habían logrado averiguar las direcciones del nuevo apartamento y de la empresa de Margaret. «Maggie, vendré de visita mañana. Necesitamos hablar». Margarita respiró hondo. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos, pero ahora estaba en una posición diferente, no como una débil KTM, keep the mom, sino como una mujer fuerte que entendía su valor y podía establecer límites. Abrió su computadora portátil y comenzó a trabajar en una estrategia de marketing para su nuevo cliente. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. De ahora en adelante viviría para sí misma, y eso era solo el comienzo. En su pequeña oficina de Brooklyn, Margaret estaba totalmente concentrada en su trabajo. La campaña de Bloom Organics estaba funcionando bien y ya había recibido consultas de 2 nuevos clientes potenciales. Su negocio estaba creciendo de forma lenta pero segura. Sonó el teléfono y Margaret miró su teléfono inteligente. Era de su amiga Sara. Sara era cercana tanto a Margaret como a su madre y era la única conocida mutua con la que Margaret había mantenido contacto regular desde que cortó los lazos con su familia. «Maggie, tenemos que hablar». La voz de Sara sonaba preocupada. «Se trata de Carol y Britney». Margaret se hundió más en su silla. «¿Qué pasó?» «No han pagado el alquiler durante 2 meses. El propietario exige que se muden. Britney me llamó presa del pánico». Margarita cerró los ojos. Casi podía ver a su madre y a su hermana frente a ella, saliendo del apartamento cuyo alquiler pagaba Margaret hasta hacía 2 meses, cargando con sus pertenencias. Intentó alejar los sentimientos de culpa. «Son adultos, Sara. Lo descubrirán». «Lo sé, pero...» continuó Sara, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Carol dijo que tiene 2 trabajos a tiempo parcial. Britney también empezó a trabajar como camarera en un restaurante, pero no es suficiente para el alquiler de su apartamento». Margaret quedó un poco sorprendida por esta información. No esperaba que su madre y su hermana empezaran a trabajar. Fue un cambio increíble con respecto a cómo habían sido antes. «Lo comprendo, pero todavía no es de mi incumbencia», respondió Margaret con la mayor calma posible. «Dijeron que planean visitar su oficina esta tarde». Margaret miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. «Gracias, Sara, por hacérmelo saber». Después de colgar, Margaret miró por la ventana. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a su madre y a su hermana, pero no estaba preparada. En su corazón se mezclaban la ira y la tristeza. Recordó los rostros de las 2 mujeres que la habían llamado KTM y se rió. Sonó un golpe en la puerta de la oficina. Margaret respiró hondo y dijo, «Adelante». La puerta se abrió y Carol y Britney estaban allí. En comparación con hace 2 meses, los dos habían cambiado considerablemente. El cabello de Carol no estaba perfectamente peinado como antes y su maquillaje era tenue. Britney vestía jeans sencillos y un suéter en lugar de ropa de marcas de lujo.
Ambos parecían cansados.